Cambios. Con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, a esta hora tengo aquí en el estudio a Mario Mármol García, abogado criminalista, asesor de riesgos especiales, y en línea tengo a Román Camacho, periodista de sucesos. El tema que vamos a tocar hoy en nuestra mesa país tiene que ver con la seguridad o la inseguridad en nuestro país. Y Venezuela ha mejorado los índices de inseguridad ciudadana, pero se mantiene con respecto a otros delitos todavía en un momento en donde Venezuela puede ser calificada como un país de alto riesgo. Y para ello he querido tenerlos aquí en el estudio, a Mario y a Román, para hablar sobre este tema. Buenos días y bienvenido, Mario. Román. Muy buenos días, Shirley. Buenos días, Román. Un placer estar con ustedes. Bueno, buenos días, Mario. Buenos días, Shirley. Gracias por la invitación. Igual para nosotros. Bueno, Mario, comencemos con este tema, ¿no? Hay algunos ciudadanos que manifiestan o que se sienten, sobre todo en la región capital, un poco más seguros que en otros momentos del país. Y con respecto a las cifras, ¿realmente es así? Bueno, el tema de las cifras siempre ha sido un tema de discusión, Shirley, ¿no? Toda vez que no tenemos fuentes oficiales de ello, ¿no? Pero sí, ciertamente, desde el año 2019 viene un descenso en ciertos delitos y sobre todo, Shirley, aquellos delitos que dañan tanto el tejido social. Por ejemplo, el homicidio intencional, el secuestro en cualquiera de sus modalidades, el secuestro expreso, el secuestro clásico, ciertos tipos de robos han estado en descenso desde el año 2019. Lo importante sería analizar cuáles son las causales de ese descenso. Es lo que nos preguntamos los que estamos en esta área, ¿no? Y sin temor a equivocarme, puedo decirte que las causas son de índole social. Es decir, si tú analizas criminológicamente, hacemos un mapeo delictivo, siempre se ha sabido que la mayoría de los delincuentes en Venezuela están entre los 16 y los 29 años de edad. Bueno, y cuando, por ejemplo, observamos una variable en esa ecuación, que es el movimiento migratorio, observamos que la mayoría de esos jóvenes también han salido. O sea, más del 60% de la población que se ha ido del país o que se ha movilizado es en esa edad. Qué casualidad que son los jóvenes los que se han migrado. Obviamente, y tenemos un recurso humano importante que puede incidir en esa variable. También el tema socioeconómico, económico. ¿Cuántas empresas han cerrado? Al cerrar empresas se sabe que hay un circulante que baja y esto quiere decir que los delitos de índole pecuniario, patrimonial, también van descendiendo, ¿correcto? Es decir, que sí hay un descenso en los delitos graves y eso hace generar una sensación de seguridad. Por ejemplo, seguramente te pasa a ti que eres una acusación periodista, comunicadora social, pero también uno como consultor en seguridad, Mario, pero ya uno puede salir de noche. Fíjate, me quedo hasta tarde y no pasa nada. Bueno, sí, ciertamente, es lo que estamos hablando. Hay un descenso en los delitos graves, sobre todo volviendo al tema del secuestro que tenía a la población civil tan replegada, sobre todo después de las 6. Muchos años. Muchos años, más de 10 años incluso, que la gente no habitaba un autotoque de queda, es decir, después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, permanecía en su casa. Eso ha cambiado porque obviamente todas estas variables que mencionaba anteriormente han incidido en el delito. Ahora, lo que se ha hecho, y con esta pregunta voy con Román, ¿no? Lo que, por ejemplo, ocurrió con la banda La Cota 905, que entiendo una de sus principales actividades era el secuestro. Eso definitivamente tuvo una incidencia directa en la reducción de este tipo de delitos en la población. Román, buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, totalmente. Como dijo Mario, sí hay una sensación, sobre todo en Caracas, lo que es la Gran Caracas, en cuanto a la seguridad. Lo que es el secuestro, los homicidios han disminuido considerablemente y todo va más en la parte del secuestro vinculado hacia la toma de la Cota 905. En ese operativo policial se desarticuló esa banda y muchos de sus integrantes fueron desplazados hacia otros estados y muchos hasta emigraron, como también lo mencionó. Los delitos del secuestro en Caracas, todos los secuestros que ocurrían en la ciudad capital terminaban en la Cota 905, porque era una zona donde los organismos de seguridad no podían entrar, donde la banda le cobraba una vacuna a otras bandas pequeñas o a otros grupos delictivos para mantener a sus víctimas secuestradas, y bueno, por eso ellos podían actuar impunemente y libremente por la capital. Una vez que toman la Cota 905 se redujo ese delito considerablemente, pero no quiere decir que se haya erradicado en todo el país. O sea, en Caracas sí hay una sensación de mayor seguridad, hay delincuentes que se desplazaron hacia el estado de Aragua, en el estado de Aragua todavía hay mucha sensación de inseguridad por ya sea el cobre de vacuna, por la extorsión, hay también secuestro a comerciantes,
pero eso ya se expandió a otros estados. Lo que es en la capital sí hay una sensación de mayor seguridad, pero se está viendo también un incremento en lo que es los hurtos. O sea, hurtos de parte de vivienda, hurtos de parte de vehículos, porque todavía hay delincuencia, pero ya no es que te afecte directamente a que puedas perder la vida o que tengas esa sensación de temor que se vivía en el peor año que yo diría que fue para Venezuela, que fue el 2016, que fue uno de los más violentos, donde había un secuestro, 3 secuestros diarios, y todos los días había una persona muerta en la vía pública. Sí, ahora de los reportes que tú haces, Román, y que además, bueno, estás en contacto directamente con los organismos, sobre todo con el tema de las cifras, que es difícil, pero el tema de los delitos que aún se mantienen o se han bajado o han aumentado. Por ejemplo, estos que me dices de robo de casa, robo de celulares, de objetos, de pertenencias, ¿eso se mantiene, ha aumentado en este último tiempo o ha disminuido? Mira, en cifras anteriores, como te dije, del año 2016 ha disminuido. O sea, desde el 2019, como mencionó Mario, en efecto ha ido en disminución los delitos en Venezuela. Pero lo que es el hurto, en este año, en el 2023, ha tenido un pequeño alce, porque se ha visto que las personas, que hay como que rateros o personas que intentan entrar a la casa a hurtar algún objeto de valor que le dé algo de dinero rápido. También se ha visto el hurto de motos en aumento y de vehículos. O sea, eso es algo que ya como que se había quedado un poquito como en el olvido, no lo hacía mucho, pero es un delito que está volviendo a verse ahorita. Sí, ahora estamos, sí, Mario. Sí, quería, lo que dice el amigo Camacho, tiene mucha razón. Fíjate que en el año 2022, acuérdate que las estadísticas se hacen al cierre del año. El año 2022, un aumento drástico de robo y hurto de vehículos en comparación al 2021, pero el 2021 en comparación a 2020. Es decir, en los últimos 3 años, en materia de robo y hurtos de vehículos, hemos tenido un ascenso, porque pues es lo que acotaba el amigo Camacho. Hay desplazamiento de las modalidades delictivas hacia modalidades menos violentas, más de origen patrimonial. Es decir, ¿qué busca el delincuente, Shirley? El delincuente busca dinero, hacerse de un poder, de un control social, de un territorio, que era lo que pasaba con la Cota 905, porque a pesar de que venían disminuyendo otros tipos delictivos, se mantenía el secuestro en Caracas. Bueno, porque el Coqui, esta banda delictiva de la Cota 905, mantenía un poder, pero también mantenía un territorio. Mientras que ese territorio no se viese afectado, para ello era fácil cometer un delito, un secuestro express, llevarlo hasta esa zona, sabía que no había una penetración de los organismos policiales y bueno, y ellos hacían su fechoría y cobraban su rescate por las víctimas. Al quitarse esa capacidad operativa, porque ya atacas el territorio, pierde mucha fuerza la banda delictiva. Entonces lo que está pasando, hay una delincuencia migratoria hacia delitos no tan graves, ojo, siguen estando allí, pero no tan graves, hacia modalidades delictivas de origen patrimonial. Por ejemplo, los fraudes, la estafa, las apropiaciones indebidas. Todos estos delitos de infidelidad van en aumento. El hurto, que es un delito no violento, recordemos que el hurto es la sustracción de un bien cuando no está presente el propietario, no hay violencia, va en aumento, ¿correcto? Entonces, eso es lo que estamos empezando a ver criminológicamente. Te puedo decir que las estadísticas en materia policial hasta la semana pasada estaban en 0 el secuestro en Venezuela. Claro, es un delito que tiene altísima cifra negra, como apuntaba nuestro amigo Camacho, porque no se denuncia. Por ejemplo, si tú estás en Aragua, donde el tren de Aragua tiene una operatividad, de repente a las personas le da miedo interponer la denuncia. Pero realmente, oficialmente, hasta la semana pasada estamos en 0 en el territorio nacional en secuestro. Ahora, y eso es aplausible, ¿no? ¿Cuántas bandas hacen hoy vida en Venezuela? Y sobre todo, ¿a qué se están dedicando? No, sin ánimo de hacer apología al delito, pero la pregunta es, porque entiendo que en Venezuela todavía operan bandas. Y operaban, y su principal fuente de sustento era precisamente el secuestro, ¿no? Uno de los principales, digamos, delitos a los que se dedicaban. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas bandas están operando? Si esto es, que creo que es importante puntualizar, esta, no diría yo sensación, pero de alguna manera la gente percibe que el país está más seguro, ¿es solamente en Caracas o se mantiene, o a nivel regional hay estados que definitivamente pues no comparten esta misma sensación que pueden sentir el caraqueño? Voy con Román y luego Mario. Sí, bueno, en efecto yo creo que la sensación sí está a nivel nacional, pero se siente mucho más en Caracas, o sea, porque aquí la criminalidad a la que estábamos acostumbrados se redujo considerablemente. En cuanto a las bandas, se puede hablar, por ejemplo, en el estado Zulia hay 2, 3 bandas conocidas, en el estado Bolívar hay 2, pero esas se vinculan más hacia la parte minera y a la parte de la extorsión o cobre vacuno, igual que en el sur. En el Zulia
más hacia la extorsión, cobre vacuna, que se han visto muchos videos de cómo atacan comercios para exigirle después que una cantidad para dejar esos ataques. Ahí en el estado de Aragua también la extorsión, la vacuna, hay como dos bandas, la que prende Aragua y otras bandas aliadas a ellos, que era de las tejerías, que era lo del conejo, todo ese tipo de bandas que, a pesar de que sus cabecillas han sido abatidos o han muerto en enfrentamientos, esas pequeñas bandas se siguen como articulando y que generan otras pequeñitas bandas. Pero megabandas como tal, como la que se vio aquí en la Cota 905, que se dedicaban al secuestro, simplemente se ven 2 o 3. Y en Caracas la banda más conocida que queda es la Wilexis en José Félix Rivas, pero eso se vincula más hacia el cobre vacuna, hacia microtráfico, ese tipo de actividades delictivas. A ver. Sí, nada que acotar, me parece que Román ha agotado todo. Una buena radiografía. Sí. Lo grave de esto, yo acotaría, Shirley, es que muy lamentablemente en el interior del país y en zonas como José Félix Rivas, donde opera Wilexis, el ciudadano muy lamentablemente ha aprendido y ha aceptado, que es lo grave, la insurgencia criminal, si es que lo podemos calificar así, o por lo menos la figura del Robin Hood, y eso es grave. ¿Por qué? Porque el Robin Hood, ¿quién es el Robin Hood? Es aquel delincuente que comete sus fechorías, que da dádivas, ayuda a doña María, a doña Josefina para los medicamentos, ayuda al niñito pero también impone un control social, y eso es lo delicado, porque entonces el ciudadano común empieza a reconocer a quién como la autoridad, no al Estado, no las autoridades legítimamente constituidas según la Constitución Nacional del país, sino a un delincuente que no tiene autoridad para ello. Entonces, eso es lo grave. Eso pasa aquí en José Félix, pero también pasa en Bolívar, en el Callao, también pasa cuando estaba Malón en Guárico. O sea, se está creando una especie en ciertas zonas, en el Táchira ocurre, en Apure, de insurgencia criminal. Es en donde las instituciones, el poder del Estado o el poder de Estado no se ejerce. Hay como un abandono, un retiro de las autoridades públicas legítimamente constituidas, y estas bandas organizadas son las que ejercen un control social que es muy delicado, porque ese control social va acompañado de lo que mencionaba anteriormente, que es el territorio y un poder de armas, ¿no? Como pasó con la Cota 905. ¿Qué pasa en Petare con la banda de Wilexis, ¿no? Porque ha sido tan difícil, porque bueno, así como la Cota 905 les costó muchísimo entrar. ¿Qué pasa con el tema de Petare, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil controlar esa zona? José Luis Rivas, estamos hablando de zona 9 y 10, si mal no, sí, 9 y 10. Desde las 6. De las 7 en adelante, ¿no? Sí, Román. Bueno, lo de la Cota 905 es un territorio en comparación a Petare, mira, muy, muy reducido. Ellos simplemente tomando lo que era la parte del cementerio, Antímano, el Valle, ese tipo de zonas, ya ellos estaban cercados. O sea, y la única forma que tenían para salir era por la Vega, ya teniendo esas otras zonas tomadas. En cambio, Petare es un territorio muy, muy extenso y tiene muchísima más densidad poblacional. O sea, ya hay demasiadas personas que hacen vida en Petare y eso complica mucho la operatividad de la policía dentro de ese territorio. También que cuenta, como dijo Mario, ese efecto Robin Hood, muchas personas de la comunidad deciden apoyar al delincuente, o también sucede, como se ha visto en José Félix Rivas, que el delincuente ejerce una presión sobre sus habitantes y los obliga a protestar, a ejercer acciones contra las policías o contra el Estado, para evitar estos operativos. Entonces eso dificulta mucho esa operación para dar con él. Entonces cada vez que hay un operativo policial, él se repliega a otra zona, la gente lo protege y eso dificulta dar con su paradero. A ver, Mario, hablemos de Petare. Me parece interesante hablar de esto y bueno, ¿por qué se logró en la Cota 905 y no se ha podido lograr en Petare, ¿no? Con este tipo de... Y bueno, en Petare y en otros cabecillas, ¿no? Que hay en otras... Ojo, no quiero decir que hay delincuentes menos malos que otros, por decir un calificativo, menos gravosos que otros. Lo que pasa es que la Cota 905, el Coqui y su banda, antes estaba el Pibu, pero antes tenía años en este procedimiento. Acuérdense que antes del Coqui estaba el Corino, que inclusive mata un primo hermano mío, funcionario del 6CPC, por casualidad de la vida. En un operativo matan a Nelson Marmo, un primo hermano. O sea que ellos venían años ya delinquiendo con el tema del secuestro. Wilexis, como bien apuntó Camacho, es una banda que no comete secuestros. O sea, son pocos los secuestros. Los cometió, pero de hace tiempo no es su principal actividad delictiva. Ellos están más con un control social de extorsión, de vacunas, de microtráfico de drogas, en el tema de armas también. Entonces, el daño social no se aprecia tanto, ¿correcto? Y lo que apunta bien Román, ahí hay que hacer un trabajo de inteligencia, de tiempo, inclusive que también las policías muy lamentablemente están penetradas
Entonces, antes un operativo, eso se fuga, esa información, un operativo de eso tú tienes que planificarlo bien, 2, 3, 5 días antes, y en esos 5 días puede que llegue la información. Yo creo que Wilexi sabe también moverse, saber que es uno de los más buscados del país y realmente debe tener un plan de fuga establecido, ¿correcto? Entonces, no es fácil, Chile, no es fácil, pero estoy seguro que sí. En cualquier momento las autoridades se lo proponen, Wilexi debe caer. De eso quiero hablar, ¿no? De la voluntad política, ¿no? Pareciera que en este último tiempo, a pesar del fenómeno migratorio que ha ocurrido, hubo una voluntad política para atacar estos flagelos. Sí, seguro, indiscutiblemente. Una de las políticas de Estado es la seguridad ciudadana. Y yo estoy seguro que uno de los objetivos fue, por ejemplo, dar tranquilidad en la Gran Caracas, ¿correcto? Y así se hizo. Y se demostró. Y siempre hemos dicho que cuando está la voluntad política y se ejerce el poder de Estado, no hay banda delictiva que pueda aguantar. Lo importante no es los operativos efervescentes, Chile, sino que se mantenga una política de Estado coherente en materia de seguridad ciudadana. Como decía Román, Caracas puede sentirse tranquila, pero ¿qué piensa la persona que vive en Callao? ¿Qué piensa la persona que vive en San Vicente en el estado de Aragua? ¿Qué piensa la persona que vive en Machique, Perijana, en Zulia o en San Fernando de Apure? La seguridad ciudadana tiene que ser expansiva a todos los venezolanos, porque y es importante que se sepa, Shirley. El concepto moderno de la seguridad ciudadana no tiene que ver el concepto del 1980 o del 1990. El concepto antes de seguridad ciudadana, era un concepto para dar estabilidad política, una seguridad de Estado. Ahora no, la seguridad ciudadana es para darle un desarrollo social a cada uno de los venezolanos, para que los conciudadanos puedan ejercer sus libertades económicas, sus libertades culturales, emprender sus negocios. Es decir, que la seguridad ciudadana hoy enfocado a que los ciudadanos tengan buen contacto con su ente municipal, con su ente regional, y para allá tenemos que apuntar. ¿Eso ocurre en toda Venezuela? Ciertamente no. Entonces, para allá deben hacerse la vista los autores de la política. Hablamos de Petare, quiero hablar de Katia, ¿no? ¿Qué pasa en Katia? En Katia todavía sigue siendo una zona impenetrable por las fuerzas de seguridad en algunas zonas. Román. Bueno, en Katia siguen los organismos de seguridad pueden actuar. El problema de Katia es que las bandas o los delitos que se cometen allá son hurto, robo, y algunos grupos que se dedican a actividades delictivas son los que llaman colectivos. O sea, y ellos más se dedican a lo que es distribución de alimentos, a esas pequeñas mafias de los mercaditos, hasta del comercio informal y ese tipo de actividades. Pero los organismos de seguridad sí pueden entrar a Katia. Claro, pero eso es bien complejo, porque si el que te distribuye la comida está involucrado en algunos delitos, entonces pasa lo que está diciendo Fermín, que la gente empieza, Mario, igualito, ¿no? Un poquito más joven, de alguna manera, eso incide en que la gente no quiera denunciarlos, ¿no? Que les tenga temor. Sí, bueno, pero es que más que todo eso de la distribución es directamente con los comerciantes y con las redes directas de distribución de alimentos, ya sean vinculadas al CLAP o a ese tipo de beneficios. Entonces no afecta directamente al consumidor, sino más que todo al distribuidor o al comerciante. A ver, ¿qué me dices, Mario? Con respecto el tema de Katia también ha producido un cambio interesante y en positivo. Acuérdense que Katia tenía colectivos sociales que eran muy importantes para esa población, que hacían un buen trabajo sociocultural inclusive. Lamentablemente, paralelamente a ellos, habían unos colectivos violentos que hoy día o se han separado o han migrado, pero ya no están. Esos colectivos violentos que antes secuestraban, que antes sicariaban, que ejercían una presión o un control social tan agresivo, tan violento, hoy día, de hace algunos años, ya no están. Yo creo que se han incorporado a esta economía informal o a esta economía que está señalando Román del tema alimenticio. Y bueno, por ejemplo, por lo menos han descendido los delitos violentos en Katia, y eso realmente es aplausible, ¿no? Yo siempre recuerdo que efectivamente puede uno tener la sensación que está seguro, pero también es que uno no le ponga, digamos, fácil al delincuente el hecho de cometer delito, ¿no? Como los oyentes, ¿no? En este momento, en esta circunstancia del país, ¿cuáles son las recomendaciones, Mario? Bueno, siempre, para no entrar en profundidades en materia de seguridad y protección, siempre hablamos de 3 reglas fundamentales: prevención, precaución y discreción. Venezuela, hay un alto índice de pobreza, Shirley, y pienso que los venezolanos no podemos estar ajenos a ello. El tema de ostentosidad,
de querer de repente sobresalir por algo material es imprudente. El tema de manejar a veces las redes sociales con opulencia, sin humildad, pienso que no aplica. Siempre mimetizarnos, el no sobresalir por algo material. Si sobresalimos por temas culturales o profundidad intelectual, buenísimo. Por educación, buenísimo. Por trabajo, buenísimo. Pero esa materia. Segundo, estamos en un país violento. Sigue Venezuela estando en un país. Las Américas, como continente, es el continente más violento. Es decir, tenemos que saber que Caracas, Venezuela, es un país que sigue siendo violento y actuar conforme a ello, manejar con mucho cuidado nuestra información personal, familiar, de nuestra familia. Interesante, ¿sigue siendo un país violento? Venezuela, sin duda, sigue siendo un país violento. Y fíjate, Chile, es tan importante que tú señales que cuando algunos venezolanos migramos, ven lamentablemente cómo ponemos esa nota de violencia en otros países. Eso te quiere decir que Venezuela viene de una cultura de la violencia, que antes no. De repente cuando yo era pequeño, para no decir tú, pero cuando yo era pequeño no éramos tan violentos, pero hoy día el venezolano es violento y llevamos esa violencia a otros países. Eso quiere decir que el venezolano realmente está en ese lindero que todo lo quiere resolver con violencia. Entonces, otra cosa, saber que ante una amenaza, es decir, a la vida, usando un arma letal, ya sea de fuego, un arma blanca, vamos a ceder. No podemos hacer una resistencia pasiva. No, mire que me piden la cartera, vamos a la cartera, porque los robos van a seguir. Ese robo de un celular, de la cartera, de los zapatos, se puede dar en Venezuela, porque hay alto nivel de pobreza. Entonces, no hacer una resistencia pasiva, entregar nuestra pertenencia, ceder a la petición del delincuente, no hacer una fijación visual al delincuente que se puede sentir que usted el día de mañana lo va a reconocer. Hay una serie de alcabalas que eso está pasando mucho, Shirley, es bueno comunicarlo. Me han dicho, hemos tenido varias consultas en las últimas 2 semanas acerca de ciertas alcabalas o puntos de control con motorizados aparentemente vestidos de azul, lo que se simularía la Policía Nacional Bolivariana, que en los caminos verdes interceptan a las personas pidiendo documentación del vehículo y empieza como una faceta extorsiva allí. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado ante estas circunstancias. No, y yo creo que lo importante es que tenga moto identificada y patrulla. Sí, pero realmente, como me decía un gran amigo Mario, yo vivo en el Atillo, yo vivo en una zona que hay un trayecto solo, me interceptaron ahí, ¿qué hago a las 9 de la noche? Ponte en esa situación, oscuro, 3 patrullas, 6 funcionarios, empieza una presión allí, que uno no sabe si son policías o no, porque tienen un chaleco que no te permite ver la identificación, las unidades motorizadas sin placa. Realmente va a generar nervios, va a generar intimidación. Lo importante es no ponerse a discutir. Yo sugeriría manejar la cuestión con mucha mano izquierda. Eso de sacar teléfono y ponerse a grabar a los policías, no es que no sea su derecho, pero tiene que ver su derecho, el ejercicio de ese derecho, lo pone usted en peligro de la vida. Sí. ¿Correcto? A ver, yo tengo ya que despedir, pero es que tengo que hablar de ese tema con relación a las cárceles, ¿no? Porque bueno, hemos hablado de lo que se ha hecho fuera, pero ¿qué pasa con aquellos que operan desde la cárcel? Es decir, ¿eso realmente tiene incidencia lo que ocurre allí sobre el territorio nacional, Román? Sí, bueno, sí, lo que sabemos todo el mundo sobre Tocorón, sí, hay un grupo delictivo, una megabanda que controla gran parte del Estado, y del Estado de Aragua, y esa banda se articula hacia otros estados, como esa banda estaba vinculada a la del Vampi, el Garbis y el Coquimacota, a la de las Tejerías, a otras bandas de otros estados, también hasta el estado Sucre se estaba vinculando para iniciar como que ese tráfico de sustancias ilegales. O sea, todo ese tipo de bandas que operan desde esa cárcel en particular sí tienen poder todavía, sí se articulan y sí se están expandiendo, como se ha visto en otros países. No creo que como una mega organización criminal continental, sino que simplemente muchos de sus integrantes se han desplazado y han querido crear pequeñas células del Tren de Aragua afuera. Sí. No creo que esté esa mega banda como se pinta internacionalmente. ¿Y es la única, Mario? ¿Solamente la de Tocorón o se ha logrado hacer un trabajo? Es la más fuerte porque años atrás el Niño Guerrero pudo hacer como un consenso delictivo entre el Garbis, el Coqui, cuando existía el Coqui, entre el otro delincuente que acaba de nombrar, el Vampi, y inclusive hicieron como una telaraña delictiva, ¿correcto?, entre varios centros penitenciarios. Fíjate que en lo que apuntaba Camacho, ellos han llegado a tener fuerza en Puente Ayala, que es en Oriente, pero también en el Zulia. Es decir, ellos crearon una red interesante delictiva. Lo importante aquí, Chile, desde el punto de vista de estrategia como política, ¿qué es lo que buscan estos delincuentes? Un delincuente que, mira, yo trabajé un caso, Chile, repito, yo me recuerdo que cuando me fui a entrevistar con un delincuente que estaba preso en el Zulia, me dice, mira, doctor, yo tengo mi boleta de excarcelación hace 3 años.
pero yo no he querido salir. A mí me conviene estar adentro de la cárcel. Fíjate qué paradoja. ¿Por qué? Porque aquí yo he levantado mi familia, mis hijos ya estudian en la universidad, mi centro económico es dentro de la cárcel. Y para más estoy protegido, porque si salgo capaz que me matan. Entonces, ¿qué busca un delincuente que está preso, que tiene esta operatividad? Recursos, dinero y poder. Entonces hay que definir una estrategia de Estado en asfixiar económicamente a estos delincuentes para que pierdan poder dentro de la penitenciaría. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Se me ha quedado corta la mesa, pero bueno, tendremos una segunda parte. Mario Mármol García, abogado, criminalista, asesor de riesgos especiales, y Román Camacho, periodista de sucesos. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ambos. Ya Muchas volvemos. gracias. Sonidos que te llenan de alegría.